A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, amigos, gracias por permitirme entrar una vez más a sus hogares en esta tercera entrega de nuestro programa Destino Libertad. Hoy hablaremos de un tema que preocupa a todos los ecuatorianos, en especial a los trabajadores asegurados y a nuestros jubilados, el estado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuando termine este 2018 se estima que los gastos para pensiones serán superiores a los 4.000 millones de dólares y los ingresos apenas de 2.000 millones. Por eso el IES, por tercer año consecutivo, echará mano de sus ahorros para cubrir estas obligaciones. ¿Qué consecuencias tiene esto para los actuales afiliados y futuros jubilados? Esto y otros temas relacionados los analizaremos junto a Henry Llanes Suárez, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, ex asambleísta, miembro del Parlamento Latinoamericano, dirigente petrolero, experto en el tema de seguridad social. Bienvenido, querido Henry, gracias por acompañarnos en nuestro programa. Gracias, querida Cristi, un gusto estar contigo y felicitaciones porque el tema tuyo es muy sugerente, ¿no? Destino Libertad, ¿no? Destino Libertad. Y claro, y la libertad es intrínseca en el ser humano, ¿no? Intrínseca, o sea, es natural. Más allá, la libertad es más allá que el derecho, ¿no? Justamente siempre iniciamos este programa a nuestros invitados diciéndole qué es la libertad para Henry Llanes. Tú dices algo intrínseco del ser humano. Sí, sin duda es parte de la condición misma del ser humano, ¿no? Entonces cuando la gente habla de derechos, yo le digo, es más que el derecho, ¿no? Lo que pasa es que uno en esa libertad tiene que saber administrar las acciones diarias, cotidianas, a cada instante, ¿no? O sea, uno tiene que tener la suficiente fortaleza espiritual, mental, emocional, para saber administrar esa libertad, porque tampoco es libertinaje. Claro que sí. Tampoco es libertinaje. Me ha gustado mucho eso sí. de fortaleza espiritual para las decisiones cotidianas. Pero sí. Bueno, vamos a entrar ahora sí a nuestro tema. Me gustaría, Henry, que partamos un poco, tú que eres un experto en seguridad social, ex asambleísta, luego hablaremos del proyecto de ley que has planteado. ¿Qué significa el seguro social en el Ecuador? Un poco ponernos en sus antecedentes históricos y eso, el significado de ese ahorro nacional que trabajadores asegurados hacemos cada mes, pensando algún día en jubilarnos, pensando en también tener prestaciones dignas. Sí. Antecedentes y ¿qué es el seguro social? Sí, vayamos a los antecedentes, ¿no? El seguro social nació en las relaciones sociales de producción, ¿no? En la relación obrero-patronales, ¿no? En el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y el origen está en Prusia, en Alemania. En 1883 los alemanes tuvieron la lucidez, ¿no?, para poner en vigencia 3 leyes, ¿no? La una era la ley de enfermedades porque los trabajadores se enfermaban, ¿no? Claro. ¿Ya? Lo otro que les pasaba a los trabajadores es que les ocurría accidentes de trabajo en las fábricas, ¿no? Y entonces crearon la ley de accidentes del trabajo, ¿no? Y luego crearon una tercera ley en 1888 que es la ley de pensiones, ¿no? Bismarck. Entonces, sería Bismarck, el ideólogo. El canciller de hierro que le decían, ¿no? Ah, sí. Mira, qué lucidez, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la ley de enfermedades, ¿qué dijeron? A ver, los trabajadores que aporten el 3% de la prima, perdón, las 2 terceras partes de la prima, y los empleadores la 1/3 parte, ¿no? Entonces completaban al 100%, y sucede que se crearon consejos de administración de la salud, y asimismo como la representación tenía relación, ¿no?, con los aportes que eran de las 2 terceras partes de la prima, ¿no? Es decir, los trabajadores administraban los consejos de administración de la salud, ¿no? Y luego, con la ley de accidentes del trabajo o riesgos del trabajo, en cambio, los empleadores, los patrones, administraban al 100% el costo de ese riesgo del trabajo, ¿sí? Ahí no aportaban los trabajadores, ¿no?
Y en el caso de pensiones, en cambio, el empleador ponía el 50% y el trabajador ponía el otro 50%. Llegamos a 1911, ¿no? Y los alemanes pusieron en vigencia lo que es el Código del Seguro Social. De allí podríamos decir que nuestra legislación tomó... Exacto, claro, porque ya había comunicación y entonces... Quizá un poco por el tiempo, Ecuador. Hablemos del antecedente Ecuador. histórico y la necesidad social. Exacto, en Ecuador un segundo antecedente, ¿no? En 1923 se creó la ley de jubilación, que amparaba a los profesores, ellos aportaban el 5%, ¿no? Y luego en 1928, amigo, sí, porque... en la historia somos amigos, ¿no? El doctor Isidro Ayora, él puso... La caja de pensiones. La caja de pensiones 1928, ¿no? Y entonces, claro, se fundó esa caja con 500.000 sucres, ¿no? Y amparaba a... ¿Con cuántos ecuatorianos, si tenemos quizás esa cifra? Bueno... No, pero los que fueron protegidos allí fueron los empleados públicos y los militares, ¿no? Empezaron así, entonces, empleados públicos y los empleados privados, ¿cuándo empezaron? En el año 1936 entraron los empleados privados, ¿no? Los empleados bancarios y también los trabajadores de la industria, ¿no? Los obreros de la industria, de la fábrica, ¿no? Entraron en 1936 y de ahí ya se empezaron a institucionalizar todo lo que son las prestaciones del seguro social, ¿no? Pero aquí hay un tema que siempre me preocupó, ¿no? Lamentablemente en el Ecuador se manejó como sinónimos seguridad social y seguro social, y eso no es así. En cambio, el padre de la seguridad social fue ese economista político, tocayo mío. Yo he tenido dos buenos tocayos en la historia, Henry Ford y Henry Beveridge. William Henry Beveridge, ¿no? Un político y economista. Y él puso en plena guerra mundial, en 1942, dijo, estamos trabajando en la guerra para la paz, ¿no? Y le presentó a nombre de Beveridge, el plan al Parlamento inglés. Y dijo, yo voy con este plan más allá del seguro social. Yo me voy a la seguridad social. Pero la seguridad social son políticas de Estado, políticas públicas. ¿Qué comprende? Educación, salud, empleo, ¿no? Seguridad ciudadana, ¿no? Vivienda, ¿no? Entonces, Cris, yo hago esta... Vas a presentar un libro en breve y que tú me lo... Como la historia, el desarrollo de la... Y quiero que tú me lo comentes, ¿no? Ya estás tú en la lista y otro amigo de aquí, los empresarios, ¿no? Claro que entonces, ellos, digamos, yo hago estas diferenciaciones, ¿no? Entonces, la tercera, para la pregunta. ¿Qué significa para mí el seguro social? Significa dos cosas, Cristina. Que yo aporto para dos cosas, ¿no? Para proteger mi salud, y eso deben saber los trabajadores, y para el segundo, cuando yo ya vaya viejito, mi pensión. Mi pensión. Claro que eso es todo, yo aporto para eso. Y ese aporte que lo realizo, ¿no? Que lo realizo al 100% es de mi propiedad, es privado, es particular, entonces a mí siempre me extraña porque el gobierno está manejando. Claro. Y como todos tienen que tener una idea clara. Si yo soy trabajador del sector privado, yo aporto el 9.45 de mi remuneración. Si es mi empleador, aporta el 11.15, se hace el 20.6%, ¿no? Pero si trabajo en el sector público, la situación es a la inversa. Yo como trabajador aporto el 11.15 y el empleador, el Estado, el 9.45. Sí. Ahora vamos un poco ya a la realidad del seguro social. Tú has dicho dos cosas fundamentales. Mi salud, esto quiere decir prestaciones dignas en salud, en materia de salud, y ahí sabemos que hay serios inconvenientes. Y luego mi pensión. Entonces uno aspiraría en eso. Prestaciones de calidad y algún día una pensión digna. El seguro social creo que tiene un flujo mensual impresionante. Casi de 7.000 millones de dólares. ¿Cuánto? Casi de 7.000 millones. Imagínate. Ahora, resulta también que hay obligaciones para cada uno. Tú dijiste el empleador, el trabajador y el Estado. Así es. En medio de esas contribuciones y obligaciones que todo el mundo tiene, el Estado ha fallado muchísimo. Y quiero que analicemos un poco cómo es la situación del actual seguro social luego de que a través de la ley que nosotros estuvimos y votamos en contra, por supuesto, se eliminó, por ejemplo, el 40% del aporte de las pensiones jubilares. Estuvimos en la comisión contigo. Claro que sí, y combatimos muy seriamente. ¿En qué estado está la seguridad social, el seguro social en este momento? Te enseño la fotografía cómo está y qué es lo que me preocupa, o sea, me quita el sueño, verás. Por ejemplo, para este año el Fondo de Salud, de salud requiere 3.745 millones de dólares, ¿no? Ya. En cambio, los ingresos del Fondo de Salud son de 2.230 millones de dólares. Entonces, sucede que existe un déficit del 59%. Ya. Entonces eso me quita el sueño. Ahora recordemos que se cambió el componente del porcentaje claro. y se agarraron plata del seguro de pensiones. Sí, Entonces, pero no les dio resultado.
Entonces, di tú, por querer tapar un hueco, abrieron otro. Abrieron otro Más hueco. grande, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el daño, el impacto real de este 40%, que eran 1.000 millones anuales al fondo de pensiones? Y déjame contestarte el cambio del fondo de pensiones. El Sí. fondo de pensiones, la pensión, digamos, el presupuesto para este año es de 4.011 millones de dólares. ¿Sabes cuánto tienen? 2.130 millones de aportes, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que tienen un déficit cerca del 51%. Ya, entonces, ¿cómo impactó el 40%, que es el crimen, ¿no? Es la estocada mortal, ¿no? O sea, como de esos toreros cuando... sí, le hicieron a los afiliados pobres, ¿no? Y también a los jubilados, ¿no? Sobre todo. Mira que en el año 2015, cuando tú y yo peleábamos en la Comisión de lo Laboral y Social, ¿no? Tenía previsto que en el año 2015 el Estado reciba 1.100 millones de dólares, ¿no? Anuales por la aportación del 40%, ¿no? Para las pensiones de Para nuestros las pensiones, viejitos, nuestros jubilados. exacto. Y para el año 2016 esa cifra se hubiera incrementado, ¿por qué? Porque Exacto. se incrementaban el número de jubilados, ¿no? Y antes recuerda que por el tema de la inflación también mejor dicho, por un tema proporcional se aumentaban las pensiones También. y lo cambiaron al tema de la inflación Así, ahora. así era, para los pagos de las pensiones. Para el pago de las pensiones. Ya. Y entonces mira tú, que el tema es de que lo desfinanciaron terriblemente al quitarle 1.100. ¿Te puedes imaginar quitarle 1.100 millones de dólares? Una cosa muy Y sin enorme. dar una alternativa. Y sin dar una alternativa. Y entonces mira, Espinosa, con aprendiendo las mañas del jefe de ese que estaba en Bélgica, ¿no? Todos aprendieron esas mañas de este hombre. Y sucede que el fondo digamos, la reserva, el ahorro del fondo de pensiones, por ejemplo, en el año 2015 era de 9.247 millones de dólares. ¿Y ahora 2015. cuánto tenemos? A octubre del año pasado, del 2007, fue de 7.773 millones de dólares, ¿no? Entonces, mira cómo bajan. Sí. Y de acuerdo a yo siempre les doy credibilidad a las personas que tienen autoridad, a las que se han formado, a las que se han especializado. Claro. Pueden ser médicos, abogados, o artistas, ¿no? Pero aquí en el tema actuarial, existe en el Ecuador, hay unos poquitos, ¿no? Pero hay el actuario, que es Rodrigo Ibarra, ¿no? Rodrigo Ibarra. Yo estoy tomando los análisis de él. Y él dice, al 2021 llegamos con 0 ingresos en el ahorro del fondo de pensiones, ¿no? Entonces preguntémonos, Cristina, ahora para el 2018 sacaron del ahorro del fondo de pensiones 2.025 millones de dólares para este año, ¿no? Para poder financiar las prestaciones, para poder cuadrar a las prestaciones y el presupuesto del IES. Mira, ahora requieren 2.025 millones de dólares, estamos en el 2018. Sí. En el 2021, como serán mayores los gastos de las prestaciones, ¿ya? Entonces no serán 2.000 millones, serán 4.000, Sí, o puede ser 5.000. y va subiendo. Oye, entonces yo me pregunto, y con un Estado chiro que no tiene plata, Exactamente. ¿cómo va a ¿Cómo sacar? vamos a pasar? ¿De dónde va a sacar? Y vamos a eso, lo que podemos colegir de toda esta explicación que tú nos haces es que nos estamos comiendo, o se están comiendo el ahorro de nuestros jubilados. Varias cosas de lo que acabas de mencionar. Primero, una preocupación que el ahorro se esté comiendo, Así producto de la falta de pago de las obligaciones del Estado. Luego, 2, acabamos de comparecer en una audiencia de la Corte Constitucional por el tema de la demanda de inconstitucionalidad de ese artículo del 40%. Esperemos que la Corte falle en derecho. Tenemos que irnos contigo al Consejo de Participación Ciudadana. Y bueno, cuando vengas tú del receso, yo ya voy a tener lista mi comunicación al Consejo de Participación Ciudadana, indicándoles cómo actuaron los señores. Claro, lo haremos. Luego, tercero, Espinosa fue destituido. Claro. Fue destituido por la Contraloría por eliminar los 2.800 millones de la deuda en salud. Así es. Y las prestaciones en salud todos sabemos cómo son, ¿verdad? Es un viacrucis para nuestros jubilados sacar una cita, estar con un especialista, no hay las medicinas, etcétera. ¿Cómo tú ves? El presidente de la República de alguna manera ha dicho existe la deuda. Pero a veces es como que le vemos un poco tibio en esa situación. ¿Cómo ves tú digamos, la actuación del presidente de la República en medio de esto? Las deudas pendientes por pagar, el tema del 40%. ¿Qué crees tú que tenemos No se lo ve a él muy preocupado y mucho me temo que él también desconoce, ¿no? Frente a la República, ¿no? Porque mira, Cristina, las cifras que te menciono es una seria preocupación para el país, ¿no? Por supuesto. Para los afiliados. La sostenibilidad. Sí, pero déjame darte otra cifra, lo que hizo el señor de la Torre, ¿no? Ajá. El señor de la Torre, el exministro, que ya se fue. Mira, él tenía que tener en efectivo 479 millones de dólares para que se hagan en efectivo esos papeles que tenía el Banco del IES, que se llaman bonos. Entonces ahí tenía unos papeles para que se hagan en efectivo a inicios de este año de 479 millones de dólares. ¿Sabes? Sí.
Más bonos, más bonos, sí. La emisión de bonos. Entonces, él tenía que hacer, tener la plata para que sean efectivos los bonos. ¿Qué hizo él? El ministro de Finanzas, de acuerdo a ese código monetario y financiero, Sí, financiero. allí hay una junta de política monetaria y financiera. ¿Sí? Tú la conoces, ¿no? Sí. La preside el ministro. ¿Sabes qué hizo el ministro? Frente al plan de inversiones y al presupuesto del IES y al plan de inversiones del banco, les dijo, vengan acá, señores, ustedes van a tener que modificar el plan de inversiones, ¿no? Ya. Porque no tengo plata para pagarles. Entonces, el modificar el plan significa que ustedes me vuelvan a renovar, la entrega del dinero y a su vez para yo dejarle los bonos, ¿no? Claro. Y entonces no tuvo plata el gobierno para hacer efectivo 479 millones de dólares en bonos y lo obligaron entonces a que les dé A que les dé más. a que renueven el crédito, por decir. Según tu óptica, Arbon, se habla de cerca de 8.000 millones de dólares 8.060. en bonos, Así es. 8.060 para ser exactos. Esto de alguna manera va vinculado a las urgencias fiscales del régimen. Así es. Pero tú hablaste del plan de inversiones, desde tu óptica como técnico para garantizar la sostenibilidad. ¿Qué debería ser, cuáles deberían ser las inversiones más rentables que debería hacer el BIES? Dígase bolsa de valores, dígase proyectos de alta rentabilidad, créditos quirografarios, hipotecas. ¿Qué debería hacer? Bueno, y no esta alcahuetería de emitir bonos. Yo digo que Dios nos bendiga porque yo sinceramente es mi ilusión, ¿no? De que sean los afiliados, ¿no? Y los jubilados los que administren el IES, porque ellos son dueños al 100% de sus aportaciones. El Estado no aporta, nunca aportó al seguro social obligatorio. Lo que el Estado aportó por leyes es para otra cosa, para financiar el seguro campesino, ¿no? ¿Ya? Para financiar supuestamente las enfermedades catastróficas. Y no lo pagan. No pagan. Y no lo pagan. ¿Sabes cuánto deben del 2001? A la fecha, ¿sabes cuánto debe el IES? 911 millones de dólares. Y te pregunto, ¿de dónde en enfermedades catastróficas. En enfermedades catastróficas. Y el acumulado 2.800 en todo. Sí, pago sí. de pensiones, salud de jubilados. Exacto. Ese 2.880 era hasta junio del año pasado. Sí, exactamente. Ahora debe estar sobre los 3.000. Exactamente. Te pregunto, querida Crista, ¿dónde crees que surgieron esos 911 millones de dólares para atender las enfermedades catastróficas? ¿De dónde surgió esa plata? De la plata de los afiliados, del Seguro Social, ¿no? Claro que sí. Del Seguro Social obligatorio. Y entonces, además que está en la Ley de Seguridad Social, está claro, clarito. Aunque Espinosa se hacía como el que no leía, dice clarito que el Estado financia las enfermedades catastróficas. Yo te digo, querida Cristina, nosotros como trabajadores en esta república aportamos a la sociedad en tres cosas, ¿no? Aportamos en la generación de bienes, aportamos en la generación de servicios y aportamos a la sociedad con tributos en el consumo, ¿no? Pero en los últimos, en la ley del año 2001, a los trabajadores se los responsabilizó de otras dos cosas más: de que aporten para el Seguro Social Campesino, claro, y de que aporten para las enfermedades catastróficas. Entonces yo me pregunto, Cristina, si nosotros ya aportamos para la generación de bienes y servicios y también pagando tributos en el consumo que diariamente realizan los trabajadores, ¿no? Y todavía a eso más sacarles dos cosas más de algo que es muy justo, porque el seguro campesino es gente muy pobre. Sí, y además que se supone que es es una retribución social a quienes labran la tierra. Y yo voy a ir allí con unas preguntas también para ti. Y las personas que sufren enfermedades catastróficas degenerativas, ¿no? Cáncer, leucemia, no tienen plata ni siquiera para el bus. Exacto. Pero entonces Cristina, pero la sociedad le paga al Estado tributos. Lo que tiene que hacer el Estado es manejar con transparencia los tributos, no robarse la plata. Claro. Así como se han robado. Y entonces, porque se han robado miles de millones. Y no ha habido transparencia, Henry. ¿Por qué este velo, esta reserva de los estudios actuariales del Seguro Social que el superintendente de bancos ha puesto? ¿Por qué no sabemos qué pasa con nuestra plata? Además, y tu plata privada. Privada. Que se entiende que los afiliados deben estar informados. Tú acabas de mencionar el Seguro Social Campesino, ¿es verdad? Un porcentaje que nuestros aportes hacemos a nuestros hermanos campesinos, pescadores, que labran nuestra tierra, que sostienen lo que se llama la seguridad alimentaria. Ajá. El presidente de la República ha enviado un proyecto que habla sobre el aumento de 65 a 100 dólares la pensión jubilar para cerca de 50.000, pues un poco más de nuestros campesinos que están jubilados. A simple vista suena justo. El tema es, nuevamente, nos estamos comiendo la plata de la reserva de ese fondo que va a quedar en nada en 14 años y luego el Estado no hace un solo aporte de un solo centavo. Y debe del seguro campesino. ¿Cuánto debe el seguro? Entonces cuando el Estado no paga, como no paga del seguro campesino a tiempo, ¿no? Y se retrasa,
Y lo mismo sucede con las enfermedades catastróficas que terminamos de analizar. Entonces, ¿quién responde? Responde el trabajador. Al final es la plata del trabajador asegurado. Esto puede ser. Entonces es una demagogia, ¿verdad? Sí. Prometer y el Estado no solo centavos. Mira que para este año, el seguro campesino, los trabajadores de su aporte, que es de tu 0.35 del empleador, 0.35 del trabajador, el salario básico, ¿no? ¿Sabes cuánto van a aportar los trabajadores para este año? 168 millones de dólares. ¿Cuánto va a aportar el Estado? 78 millones de dólares. O sea, el Estado aporta menos de lo que aportan los afiliados. Sí, y lo peor de todo es que no paga. Porque aquí lo que queremos también preguntar es, ¿cuándo, señor presidente, usted va a pagar la deuda en salud que mantiene con los jubilados y las personas con enfermedades catastróficas? Está determinado ya por Contraloría. Hay un nuevo, por cierto, también, y ya estamos por concluir el programa, hay un nuevo delegado del director. Hay que pedirle a esta persona que representa no un gobierno, o más allá de que él crea que representa a la entidad. Así es. A pesar de que el 372 de la Constitución no le faculta al gobierno que maneje los fondos y reservas, ¿no? Ni menoscabe el patrimonio. Pero tú me hiciste una buena pregunta. Antes, no. Yo le digo, el banco del IES debe ser un banco de primero y segundo piso. Por favor. Yo he dicho que los pagos deben hacerse con dación de pago, por ejemplo, debería entregar el Banco del Pacífico. Debería entregar para cubrir con las deudas de los jubilados. Debería entregar en dación de pago la empresa eléctrica Quito, ¿no? Y yo le estoy diciendo, porque esa refinería no la va a construir Moreno. De aquí a un mes, de aquí a 24 de mayo no la va a construir, porque toda la reforma tributaria y todo lo que significa las inversiones, hacer las gestiones en la banca internacional, es imposible que lo hagan en pocas semanas, ¿no? ¿Qué he dicho yo? Que, por ejemplo, ese proyecto, si va a llegar a fracasar o a no sé, que extiendan el plazo, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, el GIES debería con convenios, con alianzas internacionales, por ejemplo, construir la refinería. ¿Sabes cuántas es hoy en día la comercialización de barriles de combustibles en el país? Es 100 millones de barriles de combustibles que se comercializan en el mercado interno, gasolina, diésel y gas, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar que el IES, por ejemplo, sea un accionista principal de ese mercado, ¿no? Entonces todos estos rubros, estos nichos económicos que te estoy mencionando, es de que son los que le pueden sostener al IES a futuro, porque es un grave error. Es un grave error que nosotros, tú y yo, los afiliados, bajo esa dinámica, nosotros sostengamos la pensión jubilar. Es un graso error. Claro. No puedes, ¿cómo? Claro, debería capitalizarse por sí misma como otras. En otras áreas. Y me parece, pues muy bien, Henry Llanes acaba de dar algunas salidas en cuanto a inversión y cómo pagar. Estamos por concluir el programa. ¿Te invitas para otro, entonces? Henry, yo quisiera algo, pero así muy cortito. Tú tienes un proyecto de ley para reformar la gobernanza. ¿Por qué? Y te lo pido por favor muy breve porque ya no cortas el programa. Solo voy a decir. ¿Por qué los trabajadores asegurados deberían tener digamos, la administración en sus manos de la seguridad social? Sí, ese es el proyecto de ley. Y aquí también está en este proyecto con tu firma. Yo por lo que te dije antes, ¿no? Y por lo que siempre lo he reiterado, los trabajadores son dueños del 100% de esas aportaciones, ¿no? El sudor de su frente. Sí, ellos son dueños, ¿no? Entonces ese dinero, el IES no es un ente estatal. Como han creído, claro, que es de ellos la plata, ¿no? Cuando es de todos nosotros. El IES es un ente público, pero no de carácter estatal. Las aportaciones mías, tuyas y de la comunidad de afiliados no son parte del presupuesto del Estado, no son parte de las finanzas públicas, ¿no? Por lo tanto, la ley hace esa diferenciación a efectos de que entonces a futuro se maneje de manera correcta a este instituto del que depende. Mira, que de acuerdo a la exdirectora del IES, de la ingeniera Paz, ¿no? En la rendición de cuentas del año 2015, con eso concluyo, ella mencionó de que existen 9.187.000 personas relacionadas con el IES. Solo brevemente, para diciembre del año 2015, 3.145.015 eran afiliados, hijos de los trabajadores 4.384.081, y el seguro campesino 1.227.983. Estamos hablando de cerca de 6 millones de personas. Sí, y pensionistas 398 afectadas directa e indirectamente. La ingeniera Paulina Paz dijo 9 millones. Sí, gracias, Henry. Un tema tan extenso. Henry Llanes, experto en seguridad social, un diagnóstico sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sus desafíos, las reformas y también las alternativas de pago que debería tener el gobierno frente a las inmensas deudas y por supuesto algunas ideas para invertir y capitalizar un instituto que es de todos. Muchas gracias Henry, por acompañarnos. Y éxito en este programa. Muchas gracias. Y a todos ustedes, antes de cerrar este espacio, yo quiero invitarlos
a quienes nos ven desde sus casas a participar en este programa enviando sus comentarios o preguntas para nuestros invitados. Además que ustedes pueden proponernos también los temas que quieren que aquí tratemos. Escríbanos a Facebook y Twitter en todas las cuentas que aparecen aquí en la pantalla. Muchísimas gracias a todos ustedes y con esto hemos llegado al fin de esta edición de Diálogos de Libertad. Gracias a todos por sintonizarnos. Volveremos la próxima semana, si Dios lo permite, para conocer más sobre cómo la libertad ha permitido el desarrollo democrático de nuestro país. Recuerden siempre, la libertad, como el amor, se construye día a día. Soy Cristina Reyes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad,